Hoy estamos aquí estrenando esto. Bienvenido, pastor. Estamos muy contentos aquí, pero de verdad estamos de fiesta, estamos realmente que no cabemos de la alegría por esta bendición de haber recibido el donativo de un par de micrófonos, pues muy adecuados, más que adecuados, muy pro. Sí. Gracias a la generosidad y el amor que dos hermanos tienen a este ministerio, a la iglesia y a la obra del Señor en general. No hay palabras para agradecerles, hermanos. De verdad, ustedes saben quiénes son. No quisieron que mencionemos sus nombres, pero aquí desde la sobremesa, un abrazo de gratitud muy, muy fuerte. Le digo al pastor que estos micros me intimidan. Estamos muy agradecidos por este regalo que hicieron para que pues todo lo que conversamos aquí en la sobremesa pueda ser de edificación y llegue mejor. Esperamos que ustedes nos escuchen mejor el día de hoy. Entonces esperamos que nos digan, bueno, aún con micrófonos pro, Lo mismo. Bueno, este es el episodio prueba, así que esperamos. Así ya estamos aprendiendo todavía a calibrar estos micrófonos y demás, pero excelente. Aquí el productor del podcast, aquí, David, está haciendo un excelente trabajo ahí. Y si usted quiere ser patrocinador de algo más, No. pues que el Señor hable a su corazón. Bienvenidos, estamos nuevamente aquí en este episodio de La Sobremesa. Estamos el día de hoy ya en el capítulo 9 de Primera de Corintios. Así es, ya estamos en la segunda mitad, ¿no? Sí, Perdón, sí. te interrumpí, discúlpame. Sí, ya estamos por la mitad, pastor. Sí, bueno, iniciando un poquito más. Exactamente, iniciando la segunda mitad ya de Primera de Corintios. Y este sermón se tituló Por causa del Evangelio. Ajá. Y creo que es un capítulo muy interesante porque pues habla a los pastores y si usted tiene a su pastor que no es de esta iglesia, pues lo invitamos a que lo invite para que pueda escuchar esta sobremesa. Claro, pero no solamente a los pastores, ¿no? Habla Sí. a todos y cada uno de nosotros y como bien decías, esta va a ser, pues digamos, una serie dentro de la serie, ¿no? Que tiene que ver con precisamente que el Señor nos llama a vivir en función del Evangelio. Así es, y pues tenemos algunas preguntas, pero como estamos iniciando, ahora sí siento que tengo un poquito de derecho de poder decir, pastor, de una intro, un resumen del capítulo 9. Bueno, ok. ¿De qué está hablando aquí en el capítulo 9, pastor? Sí, es importante, ¿no? Como siempre decimos, a veces estamos en un centro comercial o quizá en un parque de diversiones y ahí colocan esos mapas, ¿no? Que te muestran con una flecha y te dicen, usted está aquí y te permite situarte en el mapa para poder entonces encontrar pues el local o el restaurante o lo que estés buscando, ¿no? Pues vamos a hacer eso en este momento, a decirle a nuestros hermanos, usted está aquí, ¿no? Sí. Bien, no quiero que perdamos de vista que el capítulo 9 pues va después del capítulo 8. Qué profundidad, ¿no? Qué profundidad teológica. No, pero bueno, es importante porque, como señalamos, el capítulo 9 es parte de un argumento más grande que el apóstol Pablo está presentando, está poniendo delante de los corintios como respuesta a aquella, pues no tanto interrogante, más bien como aquel reclamo, ¿no? De por qué no podemos comer comida sacrificada a los ídolos. Entonces la respuesta de Pablo comienza desde el capítulo 8 y se extiende hasta el capítulo 11, versículo 1. Y en el capítulo 8, el apóstol Pablo entonces empieza a dar respuesta. Él llama a los corintios a no olvidarse del hermano más débil, les llama a añadir a su conocimiento, les llama Pablo a añadir amor a su conocimiento. Él les dice que conocimiento sin amor no es nada. Ellos presumían tener un conocimiento tal que para ellos comer o no comer comida sacrificada a los ídolos fuera absolutamente nada. Y Pablo les dice, bueno, está bien, pero ustedes tienen que recordar que por encima de su libertad está el amor. Y Pablo entonces les dice, bueno,
si comer comida sacrificada a los ídolos, a pesar de que no les afecte a ustedes en nada, va a hacer caer a un hermano más débil, pues no coma. Yo, dice el apóstol Pablo, si mi hermano va a caer por verme comer carne, pues no voy a comer carne para nada. Y entonces Pablo en el capítulo 9 les muestra que él no simplemente les dice hagan esto, pero él al mismo tiempo no hace lo que pide a otros hacer. No, por el contrario, Pablo en el capítulo 9 pone un ejemplo de su propia vida. O, para decirlo de otro modo, él presenta el ejemplo de su propia vida. Y entonces él comienza diciéndoles, bueno, que a pesar de que él tenía derecho y que tenía libertad, lo que ellos quisieran, él estaba dispuesto a hacer a un lado sus derechos. Y Pablo es muy claro cuando él dice, esto lo hago para no poner un obstáculo al Evangelio, lo hago por causa del Evangelio. Y entonces, pues como veremos este domingo, si Dios nos lo permite, Pablo va a hablar de cuán valioso era el Evangelio para él, ¿sí? Era tan valioso pues que él estaba dispuesto a negarse derechos, a negarse privilegios, a negarse placeres, a negarse deleites, ¿sí? A negar todo aquello que él hubiera podido disfrutar, porque el Evangelio era mucho más importante y mucho más valioso para ellos. Y al final, pues el apóstol Pablo va a hablar de que este es un asunto bastante serio, ¿sí? De hecho, él va a terminar diciendo, tengan cuidado de no desestimar o de no subestimar, tengan cuidado de no tomar a la ligera lo que estoy diciendo. Este asunto bueno, para empezar, el asunto de la idolatría no es un asunto menor. Recuerden que ese es el tema más amplio del cual Pablo habla en toda esta sección 8.1 a 11.1, pero también Pablo va a decir la manera en que nosotros vivimos, bueno, va a tener, por supuesto, consecuencias, y él va a usar un ejemplo del mundo del deporte y va a hablar ahí de yo no quisiera terminar siendo descalificado habiendo sido heraldo para muchos, y luego va a continuar en el capítulo 10, ahora dando un ejemplo del Antiguo Testamento. Entonces, en el capítulo 9, en resumidas cuentas, Pablo presenta el ejemplo de su propia vida, cómo él estaba dispuesto, y de hecho lo estaba haciendo. Pablo no dijo algo así como, bueno, para que vean que hablo en serio, voy a empezar. No, ya Pablo estaba viviendo de esta manera, y él está llamando a los corintios a vivir sus vidas en función del Evangelio. Y pastor, prácticamente entonces esta era una situación que él mismo estaba viviendo por decisión. Sí, claro, así es. Porque él se pone como ejemplo, y hablando del descanso, cuando él pregunta, ¿no tenemos derecho a descansar? Se está refiriendo literalmente a no trabajar, al descansar, reposar, como vaya a dejar el ministerio por un tiempo, pausarlo. Bueno, estamos en el versículo, ¿qué, perdón? Aquí, el versículo 4. Versículo ¿Acaso no 4. tenemos derecho de comer y beber? No, decía algo ahí de descansar, por eso no tenemos derecho, sí, a ver. Sí, bueno, por lo menos en la versión Reina Valera, Ajá. El apóstol Pablo en el versículo 4 empieza a hacer esta serie de preguntas retóricas que se conectan con lo que ha estado, de lo que ha estado hablando el apóstol Pablo. Él añade el asunto de que si no tenían derecho de tener una hermana, ¿verdad? Como esposa, o sea, una creyente en el Señor. En el versículo 6, cuando habla de Bernabé. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Podemos ver otras traducciones, por favor, para que vean el sentido. Veamos traducciones más literales como la NBLA o la Biblia de las Américas. Las Américas dice, no tenemos igual derecho a trabajar, claro. NTV igual. No tenemos, ¿acaso somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos? Es lo que dice la NTV. Sí. Y la NBI dice, o es que solo Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida con otros trabajos. Es que ese es el punto, o sea, porque podemos nosotros malentender lo que Pablo está diciendo, como que está él abogando por, o reclamando su derecho a no trabajar, como si el trabajo fuera algo malo.
No, recuerda que él ha dicho, y bueno, lo va a decir en un momento más, que, y ahí está el principio, el Señor ha dispuesto que los que predican el Evangelio vivan de él. Sin embargo, Pablo, por la situación que había en Corintio, para no poner tropiezo, para no poner un obstáculo al Evangelio, el apóstol Pablo, hemos dicho también ya, hace a un lado ese derecho, y entonces el derecho de ser sustentado por la iglesia, por lo menos la iglesia de Corinto tenía la obligación de darle sustento, comida, abrigo, etcétera. Pero Pablo sabía muy bien cuál era la situación, cuál era el contexto cultural, y entonces dice, no es lo mejor, así que decide a autoemplearse, ¿sí? Decide fabricar tiendas de campaña, y es lo que, como lo dice esta versión que acabamos de escuchar. O sea, solamente Bernabé y yo tenemos que trabajar en otra cosa, los demás apóstoles no, ¿por qué nosotros tenemos que trabajar en otra cosa? Entonces, pastor, sí, creo que sí, estoy entendiendo, porque aquí en la pregunta que tenemos es si se está refiriendo al descanso de voy a cesar de mis labores, no. que tiene que ver a lo que se refiere Pablo con el shalom del descanso, No. de tener tranquilidad. No está hablando de eso. Okay. Más bien está diciendo, bueno, nosotros tenemos el derecho de recibir sustento de parte de la iglesia, pero por causa del Evangelio hemos decidido hacer a un lado ese derecho y hemos decidido ganarnos la vida, ganar el sustento, ganar el pan en otro trabajo, ¿sí? Lo que ahora llaman un ministro bivocacional, ¿no? Y esa es otra pregunta, pastor, no se me adelante. Bueno, no sabía qué pregunta vendría después, pero... Hablando de eso, del ministerio bivocacional, si Pablo está hablando aquí de tengo un trabajo fuera del ministerio, entonces es bíblico el ministerio bivocacional, porque en muchos contextos el ministerio bivocacional es visto malo, como alguien que pues no está dedicado totalmente y plenamente a la iglesia. Claro. Bueno, esa pregunta puede ser respondida de varias maneras, pero quiero comenzar con el fundamento, con lo básico, y es una vez más señalar, Pablo lo dice aquí clara y contundentemente, él dice que, versículo 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Qué es lo ideal? Que la persona dedique su atención por completo al servicio del Evangelio, ¿sí? Que ese sea su trabajo, ¿no? De tiempo completo, ¿sí? Ese es el ideal. El ideal, para no distraerse con otras cosas, para poder enfocarse plenamente en el trabajo como pastor, como misionero, etcétera, ¿no? Eso sería lo ideal. Ahora bien, hay ocasiones en las que, o la persona puede hacer a un lado su derecho, como dice el apóstol Pablo, o bien, también es un ejemplo de hacer a un lado su derecho, pero me refiero a cuando la iglesia no está en una posición de sustentar al pastor, ¿verdad? O sea, no... Por las circunstancias cuestiones económicas, etcétera, ¿verdad? Entonces el pastor tal vez se vería en necesidad de trabajar para poder sustentarse y entonces servir al Señor, sirviendo a la iglesia. Ahora, creo que es importante que las iglesias sepan que el Señor ha ordenado, pues, que sustenten y sostengan el ministerio pastoral, ¿sí? Creo que la iglesia tiene esa responsabilidad. Como dije, si hubiera circunstancias que impidiera a una iglesia poder dar un sustento a su pastor, el pastor entonces puede legítimamente buscar el sustento en otra parte. Y que cuando la iglesia es plenamente capaz de sostener al pastor, pero el pastor también decide trabajar en otra cosa para no recibir ni un sustento de la iglesia, habría que averiguar por qué, ¿no? O sea, por qué tal decisión. Puede ser que él gana bastante bien en su otro trabajo y dice, yo
no necesito que la iglesia me sustente, que la iglesia use ese dinero en otra cosa. Ciertamente no sería algo malo, pero por supuesto que el pastor estaría restándole horas, ¿no? Restándole horas a su trabajo en la iglesia. De nueva cuenta, no es un asunto de que está pecando o no está pecando, bueno, dependiendo de cuál sea el caso. Es un asunto de que si de mutuo acuerdo la iglesia y el pastor deciden que él puede dedicarse, vamos a suponer que es un médico, ¿no? Que decide dedicar parte de su tiempo a su consultorio y parte de su tiempo a la iglesia. Bueno, no es un asunto de pecar o no pecar, es un asunto que la iglesia y el pastor tendrían que decidir, ¿verdad? Tiene que ver con muchas cosas, a lo mejor hay varios otros pastores, a lo mejor los ancianos de la iglesia están fuertemente involucrados y entonces el pastor puede dedicarse también a su profesión, a esa otra profesión, pues. Entonces, para responder, en resumidas cuentas, yo no creo que haya un problema con el ministerio bivocacional, ¿sí? Pues a veces puede ser necesario por las circunstancias de la iglesia, a veces puede ser algo que la iglesia sabe que le va a permitir al pastor hacer contacto con personas, ¿verdad? Y le va a dar una plataforma ahí para ministrar el evangelio. A veces puede ser bueno de común acuerdo, cuando el pastor dice yo no necesito cargar a la iglesia con esto, aunque la iglesia tenga el dinero, no necesitan pagarme, yo me voy a sustentar de aquí, pero todo tiene que ser de mutuo acuerdo, ¿sí? Claro. De mutuo acuerdo. Ahora, aquí Pablo, él toma la decisión, que no fue muy popular, que digamos, de no recibir una paga, ¿sí? Pero Pablo sabía que en el contexto muy particular, lo mejor era no recibir el sustento de la iglesia, por lo que mencionábamos el domingo en el sermón, es decir, ese sistema de patronato que había en la cultura corintia, gente de dinero sostenía a oradores, estas personas que iban de pueblo en pueblo, estos oradores motivacionales, itinerantes, estos filósofos, ellos les sostenían, siempre había el peligro de que yo te sostengo, pero vas a decir lo que yo quiera que digas, o bueno, Pablo quiso evitar ese tipo de cosas y dijo, mejor no, tengo el derecho, pero mejor no, voy a dedicarme a trabajar aquí para sustentarme y entonces poder con toda libertad ministrar el evangelio. Hay muchas iglesias, pastor, que yo conozco en Guatemala, donde los pastores en su mayoría no reciben un pago. Muchos reciben solamente como una donación simbólica y no tienen, un sueldo y trabajan bivocacionalmente. Y en las que yo conozco, muchas de esas iglesias pues sí sufren las consecuencias, claro, del hecho de que el pastor no esté a tiempo completo. Absolutamente. Porque pues, como usted mencionaba, su atención, su tiempo, pues también está en otras cosas que no están mal, pero pues... Se divide la atención, Se divide la atención. Así es. ¿Qué sería lo más aconsejable si hay algún pastor que está enfrentando esta situación y de qué manera pudiera, mediar o tener esa disciplina de claro, las dos cosas, pero sin descuidar ninguna? Bueno, es que sí va a ser difícil que cuando, como dice Jesús, no puedes servir a dos señores, ¿no? Porque con uno vas a quedar bien y luego con el otro vas a quedar mal. Obviamente Jesús está hablando de otra cosa, pero el principio se puede aplicar aquí. En algún momento va a haber conflicto de horarios, ¿sí? Bueno, vamos a mencionarlo de esta manera. Aquí la iglesia es tan gentil, tan generosa, que me permite dar clases en el seminario, ¿sí? Me permite también tener el ministerio, el Instituto Next, pero yo mismo a veces me entro en conflicto. Yo siento que en algún momento pues tengo que tomar una decisión con respecto a eso, ¿verdad? Porque quieras o no quieras, tu atención se va a dividir. Solamente tenemos 24 horas, ¿verdad? Entonces tienes iglesia, familia y más otras cosas. Entra en juego también el vigor, el pastor, ¿verdad? La salud, la edad, etcétera. Todo ese tipo de cosas entran en juego porque mientras más viejo te pones, como que ya, para citar aquí un dicho muy mencionado,
ya mientras más viejo te pones, más destruido acabas, ¿no? Ya necesitas Chiste local. necesitas acostarte, ¿no? Después de un largo día en la iglesia y si luego al otro día vas a tener que ir a tu otro trabajo, en fin. Yo creo que la iglesia tiene que ser educada. Hay una muy mala educación, por lo menos en nuestro contexto aquí. Las iglesias no quieren sostener pastores, ¿sí? Se enfocan más en construir edificios. Sí, eso ¿Okay? pasa mucho. Todo el dinero se va en la construcción del edificio y piensan que es lo más importante. Si tienen o no tienen pastor, que mándanos un seminarista o no soy denigrando a los seminaristas, pero bueno, a un pastor de medio tiempo, un pastor oficiante, porque no quieren pagar una pues, compensación, remuneración al pastor. Entonces la iglesia tiene que entender que lo ideal es que la iglesia sostenga a su pastor para que el pastor se entregue en cuerpo y alma a servir a la iglesia. Ahora bien, de nueva cuenta, si la iglesia considera que quiere compartir a su pastor para que sea bendición con otros, para otros, y le permite estar en este ministerio, en este otro ministerio, pero de común acuerdo, ¿sí? Entonces, si un pastor está en esa situación de que tiene que trabajar en otro lugar porque la iglesia nada más le da una pequeña, pues ¿qué será? Un donativo ahí. Yo creo que lo ideal es platicar con la iglesia, ¿sí? Platicar con la iglesia y entonces externar el deseo de, pues, enfocarse más en la iglesia local, ¿sí? De no restarles tiempo, no restarles tampoco las fuerzas que pudiera dedicarles entregándolas a otro trabajo. Entonces yo creo que tendrían que dialogar iglesia y pastor para llegar a un buen acuerdo. Digo, bíblicamente hablando, una vez más, la iglesia debe sostener a su pastor. Sí. Si no tuviera, si las circunstancias son tales que la iglesia no puede, bueno, el pastor entonces tiene que tomar la decisión de trabajar y sí, sostenerse, pero para poder servir a la iglesia. Claro, pero eso es algo circunstancial. Ordinariamente hablando, diría, la iglesia debe sostener al pastor, y el pastor, bueno, debiera pues enfocarse lo más que pudiera en esa iglesia a la que sirve. Sí, y es que como usted mencionaba es bíblico, como usted mencionaba el domingo, pues es como de esos sermones que pues estoy hablando de mí mismo, de mi trabajo como pastor, pero creo que como miembros de iglesia muchas veces somos muy injustos en el hecho de no pensar en que es un trabajo, y es un trabajo que tiene mucha carga, porque es lidiar con... Solo trabajamos un día los pastores. Solo el domingo, y Sí, solo en el culto. Es el socorrido chiste de que los niños estaban compartiendo de qué se dedicaba su papá, ¿no? Y mi papá hace esto, aquello y lo otro, y le preguntan a uno, ¿no? ¿Y tu papá qué hace? Nada, es que es pastor. No, y es que de verdad eso es un pecado que tenemos como iglesia de no pensar que realmente el llamado pastoral es una vocación, vaya, es un llamado, es un trabajo y pues sí, tienen que ser vistos como de doble honor aquellos que predican, que enseñan, lo dice Pablo. De hecho, es lo que dice el apóstol Pablo, sí, los ancianos que gobiernan bien, ¿verdad? Sean tenidos en alta estima, y dice el apóstol Pablo que aquellos que trabajan en enseñar la palabra son dignos de doble honor. Eso ha dado lugar a varias interpretaciones. Una de estas es que el doble honor es el honor pues que les corresponde por ser ministros de la palabra, y el otro honor es la remuneración, sí, por su trabajo. Sí, y es un trabajo muy agotador y que a veces pues no se ve como un trabajo. Sí, exacto, porque quizá en la idiosincrasia mexicana, yucateca, latina, está aquello de que trabajo que no es físico no es trabajo. Ajá. Sí. Entonces la gente dice, no, no hacen nada, ¿no? Porque no lo ven bajo el sol, ¿verdad? Ahí cargando piedras y ese tipo de cosas. Pero bueno, quizá el trabajo mental es tan o aún más desgastante, ¿sí? Que el trabajo físico. Sí, yo vi unas estadísticas de que el trabajo mental es doblemente más cansado que el trabajo físico. O sea, y no estamos aquí diciendo quién es más, qué trabajo vale más, ¿no? Definitivamente. Pero sí tenemos que considerar el hecho de preparar un sermón,
Y no solo preparar el sermón, preparar clases, lidiar con toda la gente que todo el tiempo quiere una cita con el pastor para lidiar con los problemas de toda la gente, su familia, o sea, y cómo el pastor tiene que administrar todas esas cosas y es un cansancio emocional, pastor, de verdad. Yo admiro mucho el trabajo de los pastores porque realmente ellos cargan con todas las cargas de la iglesia. Y es un trabajo que es digno porque es un llamado santo. Sí, a veces, bueno, no se entiende que la vida de un pastor a veces es como una montaña rusa de altibajos emocionales. O sea, aquí estás celebrando con alguien, te hablan que fulano de tal tiene este problema, o te hablan que luego tuvo un accidente, que murió tal. O sea, vas de la celebración al llanto, en fin, sí. Y vas con estos altibajos emocionales, ¿no? Y por supuesto, pues digo, creo que eso es verdad en mayor o menor medida. O sea, siempre alguien no está contento con el pastor, o siempre a alguien no le gusta algo que dijo, sí. Siempre alguien tiene algún pero, en fin. Sí. Más bueno, te llaman y tiene problemas con aquel, o las tristezas que vienen, porque como dice el apóstol Juan, no tengo mayor gozo que que ver que mis hijos andan en la verdad, pero el otro lado de la moneda, nada da más tristeza a un pastor que cuando oye que fulano de tal no están dando conforme a la palabra del Señor, o cuando te hablan y tales personas están en el hospital, está sufriendo, está con problemas, y te pasas la noche en vela pensando cómo le vas a hacer, qué puedes ayudar, cómo puedes ayudar, bueno, en fin. Es realmente sí, es muy, muy desgastante, ¿no? Muy desgastante. No solamente el trabajo, sino el hecho de, sentir el peso de, no solo responsabilidad delante de Dios, pero también la crítica, claro. Dura crítica. Los miembros, para nosotros es más fácil criticar desde la banca. No, sí, y creo que a veces no tenemos como compasión a aquellos que están sirviendo en el ministerio porque no se ve como un trabajo. Claro. Y es un pecado que la iglesia tiene, es un pecado que tenemos de menospreciar ese llamado santo que Dios le ha hecho. Y claro, todos los trabajos son dignos, son santos, son llamados santos, tanto, como decía Lutero, tanto como el que barre, como el que predica, pero claro. Es que es la palabra del Señor que está siendo expuesta. Y a veces no se toma en cuenta eso. Pastor, usted en los 30, ¿y cuántos años tiene de ministerio? 30 y... A ver, yo fui ordenado como pastor en 1994. Sin embargo, yo ya estaba actuando como pastor antes de eso. O sea, si estamos en 94, son 31 años más los otros 4 años de seminario, más o menos. Ya son 35 años, más otros, un año por ahí que ya muy joven ya estaba yo aquí como líder y demás, ¿sí? 35 años, 36 años ya. Pastor, y usted en su edad, bueno, ya es una entrevista personal, aprovechando porque sé de muchos pastores jóvenes que ven este podcast, ¿qué le diría usted a esos pastores que están empezando y que están viendo lo difícil, la realidad del ministerio? Sí, hay algo que se llama una sección en los periódicos que se llama avisos clasificados. Puedes buscar otro empleo. No, para nada. Pero ¿en qué sentido? O sea, hay muchas cosas que yo pudiera decirle a un pastor que está comenzando, pero... Como un consejo de cómo lidiar, con el trabajo pastoral, con la gente, con el hecho de las críticas, todo eso. Bueno, eso da para otro podcast. Sí, pero wow. Siempre hay que recordar a quién sirves, ¿sí? Siempre hay que recordar que a Cristo el Señor sirves. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, tal vez la iglesia te pague, pero la iglesia no son tus patrones en el sentido último, ¿sí? Uno sirve al Señor, claro, aquí sirviendo en esta iglesia local, y es correcto que reciba el sustento el pastor de la iglesia, pero eso no debe de ninguna manera vender nuestra alma, ¿no? Es hacer que vendamos nuestra alma. ¿Qué quiero decir con esto? Lo citaba el domingo, el doctor Pratt decía, cuando vives de tu fe, llega el momento en que pierdes uno o pierdes lo otro, ¿no? O sea,
vas a tener que enfrentarte, o vas a enfrentarte a situaciones que te van a poner en la disyuntiva, o eres fiel al Señor o aseguras tu cheque. ¿Sí me explico? Sí. Entonces yo te diría, nunca, o yo le diría a esos pastores jóvenes, siempre tengan presente que a Cristo el Señor sirven y que a Él van a dar cuentas ultimadamente, porque es ante Él, ¿sí?, ante quien ellos predican. Como dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante del Señor, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra. Predicamos siempre en presencia del que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, nuestro llamado no es un llamado a estar halagando a la gente con tal de asegurar un empleo, un trabajo. O sea, nunca debe volverse el ministerio un modus vivendi, ¿no? O sea, hago lo que tengo que hacer y nada más, la llevo tranquila, ¿verdad? Le digo a las personas lo que quieren oír y muy bien, todo muy bien. Cada quincena, pues me dan mi cheque, ¿no? No. O sea, esto no es un empleo nada más, esta es una vocación que tiene un gran peso. Un gran peso, por eso, una vez más, siempre tengamos presente de quién vamos a recibir recompensa y en otro sentido, bueno, de quién recibiríamos nosotros las palabras terribles, ¿no? De no me mal siervo, infiel, ¿no? O sea, es lo que nos debe importar más es que algún día el Señor, Él sea el que pronuncie las palabras, bien hecho, buen siervo fiel, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo diría. Hay muchas otras cosas, pero en este contexto es lo que yo diría. Recuerda a quién sirves, ¿verdad? Y qué profundo, la verdad, porque es el Evangelio, mira Cristo. O porque más fácil es ver y querer luchar con la aprobación de los demás. Claro. Con tal de estar bien con los demás y mantener el trabajo. Sí. Sí, pero definitivamente sí. Pero sí, pastores jóvenes pongan atención. El consejo de alguien que lleva 35 años en el ministerio. O sea, todos los errores habidos y por haber ya los hice, así que les puedo decir qué no hacer. No, y es que aparte todos esos años son como de formación. O sea, Dios va formando también el carácter del pastor, le va enseñando, va corrigiendo cosas que antes creía, que hacía. Claro. Todo ese aprendizaje. Definitivamente sí. A veces vaya, doloroso el aprendizaje, pero bueno. Y pastor, una de las cosas que usted estuvo predicando el domingo era, bueno, lo que Pablo estaba dispuesto a hacer era dejar a un lado sus derechos. Así es. Y hablando acerca de los derechos de Pablo, hablando de, bueno, una de las aplicaciones usted decía en el sermón es, ¿estás dispuesto a renunciar a tus derechos? Hablando de los derechos, ¿qué balance tiene que haber como creyente que yo soy, que renuncio a mis derechos, pero también la justicia de Dios? O sea, porque podemos como hasta cierto punto, menospreciar el hecho de que la gente sea justa y ayudar a otros a que vivan justamente con otros. Y a tal punto de decir, no, yo me niego y que pisoteen, qué sé yo, la verdad del Señor. Entonces, ¿qué balance tiene que haber entre la justicia y los derechos? Claro. Muy buena pregunta. Quizás recuerdes la ocasión cuando el sumo sacerdote, creo, le da un golpe a Jesús, le da una bofetada a Jesús. Y Jesús responde, ¿por qué me pegas? O sea, Jesús había renunciado a todo. Él mismo le dijo al apóstol Pedro, que tú no crees que yo puedo pedir tantas legiones de ángeles en ese momento cuando Pedro saca la espada y le corta la oreja a esta persona que iba en la turba que le fue a apresar. Jesús va y le sana y le dice, vaya, no es que yo no pueda defenderme a mí mismo, ¿no? Pero Jesús había, por supuesto, como dice el profeta Isaías, ir al matadero como un cordero, como oveja para el sacrificio. Durante todo el proceso de recibir golpes, burlas, injurias, escupitajos, que le arrancaban la barba y le golpeaban, etcétera, Jesús se mantuvo callado.
¿sí? Pero hubo un momento en que él le dice, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? Bueno, esto lo tomo como que aún del mismo Señor tenemos el ejemplo de que pues no está mal el que nosotros podamos pedir que las cosas se hagan conforme a derecho, ¿no? Que las cosas sean justas. Claro, por supuesto, no hay nada malo con eso. Es cierto, las personas se deben aprender pues a hacer lo que es correcto. Pero aquí el punto es, ¿sí? Por ejemplo, digo, yo sé que tenía derecho a esa silla, en un sentido, porque llegué primero y demás. Pero si la otra persona insiste, o si la otra persona está en necesidad de sentarse, a lo mejor, digo, es un niño y si se va hasta atrás no va a ver bien, ¿verdad? O si la otra persona está más cansada, o no lo sé, ¿estaré yo dispuesto a ceder aquello que pues me correspondía con tal de que otro sea beneficiado o que sea más beneficiado que yo? Ese es el punto, ¿no? Ese es el punto. Vaya, cuando se trata de la iglesia, cuando se trata del evangelio, ¿qué tan dispuesto estoy yo a hacer a un lado a cosas que tal vez, bueno, me correspondían o me corresponderían? Pero, digo, al saber que insistir en eso, esto pudiera resultar en un obstáculo para el evangelio. O sea, ¿qué tan dispuesto estoy yo a hacer esto a un lado? ¿Sí? Por causa del evangelio. ¿Cuánto vale el evangelio para mí? ¿Qué tan precioso es el evangelio? ¿Qué tan importante es la iglesia? ¿Qué tan importante es, vaya, el avance de la obra de Cristo? Por otro lado, vaya, ¿cuánto valoro a mi hermano, a mi hermana? Ahora, pensemos en una persona que es intransigente, es bueno, egoísta y demás, y insiste, yo tengo derecho a esto, cuando a todas luces tú realmente tenías el derecho, ¿no? Entonces, el punto es, ¿estoy dispuesto a hacer lo correcto aunque la otra persona no lo haga? O sea, bueno, pensémoslo de esta manera. No sé si el ejemplo sea el más adecuado, pero Jerry Bridges cuenta en uno de sus libros, creo que en el de Pecados Respetables, me parece, creo que estaba hablando acerca del pecado de la impaciencia, si no me equivoco, ¿no? Que él había visto en un periódico que iban a abrir una sucursal de una panadería que le gustaba mucho a él, y entonces, bueno, se le dio publicado unos cupones por apertura, iban a 2 por 1 o algo así, ¿no? Por apertura de esa nueva sucursal. Pero él fue a la sucursal donde siempre iba, ¿no? Y entonces cuando, bueno, llega ahí y cliente tras cliente en la fila, todos se iban molestos y demás, peleando con la persona que atendía ahí, reclamando y demás, y finalmente pues llega el turno de él, y entonces dice, bueno, vine a redimir el cupón, y la persona lo ve así con cara de, oh, no, otro más, ¿no? Otro más, y dice, señor, es que pues no se especificó y demás, pero estos solo son válidos en la nueva sucursal que abrieron, ¿no? Pero no estaba muy claro el anuncio, era muy ambiguo, entonces parecía que en cualquier sucursal iba a ser 2 por 1 por apertura, ¿no? Y él dice, no, señor, no solamente. Y la otra pues esperando, ¿no? Que el otro se molestara como los demás, y él dice, bueno, está bien, entonces deme como siempre, ¿no? Y la muchacha le dice, gracias, le dice, y él dice, ¿por qué? Todo el día he estado recibiendo reclamos, insultos y demás, ¿no? Usted ha sido la única persona que no me ha reclamado nada, ¿sí? Y entonces eso dio pie a una conversación del Evangelio, acerca del Evangelio, ¿no? Pero que si insistía, no, ahora me lo das porque ustedes, sí me explico. Entonces, no se trata de que uno no considere que lo correcto debe ser hecho, pero también hay que tener discernimiento y saber hasta qué punto entonces sí habría que insistir en algo que es lo correcto. Pero muchas veces
lo que nos motiva no es tanto que nos interese la justicia. Lo que nos motiva es el egoísmo. Lo que nos motiva es que no se nos está dando lo que nosotros queremos. No es realmente que nos moleste que se quebrante el mandamiento tal de Dios, sino nos molesta mucho que no tenemos lo que nosotros queremos tener, ¿no? Y que decimos tenemos derecho a, ¿no? Entonces tiene que ver más con nuestro corazón, cómo responde Claro. ante la injusticia. Y no tanto que sí Dios nos llama a buscar justicia, pero el punto es de que nuestro corazón, en ese deseo aún piadoso de buscar justicia, siempre va a estar manchado de nuestro propio pecado. Sí, aparte nuestro Señor Jesús nos muestra su propio ejemplo, ¿no? O sea, Él encomendaba su causa al Creador. Habrá momentos en los que eso es lo único que vamos a tener que hacer, encomendar nuestra causa al que juzga justamente, ¿sí? Cuando la autoridad está fallando en favor del que realmente ha hecho lo malo, ¿no? Cuando hay corrupción, etcétera, entonces, pues encomienda al Señor tu causa. Te puedes defender por los canales adecuados, claro, cuando hay una injusticia y demás. Puedes defender tú, sí, pero la insistencia en nuestros derechos, ¿verdad? ¿Qué es lo que demuestra de nuestro corazón, ¿no? Yo creo que, una vez más, como el apóstol Pablo dice, el amor a veces es más importante, ¿sí? O sea, el poder negarse a uno mismo con tal de que el evangelio avance, con tal de ganar a otra persona, ¿sí? ¿Qué valoras más? ¿Ganar tal cosa o conservar la amistad con la persona? Quizá habrá tiempo para que luego la misma persona se dé cuenta de que obró incorrectamente, ¿sí me explico? Que dirá, bueno, ¿por qué esta persona no respondió con pleito? ¿Por qué esta persona pudo sufrir el agravio, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué le hizo hacer tal cosa? ¿Sí me explico? Sí, y por eso también Pablo dice, cuando pone el ejemplo de, la humillación de Cristo, que Él realmente se humilló hasta lo sumo. Sí, exactamente, en Filipenses 2. Él no es, ¿qué dice el apóstol Pablo? No escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Sí. Él se despojó a sí mismo, hizo a un lado todo lo que le correspondía. Y Pablo dice aquí, estimando cada uno a los demás como superiores. Pero es que eso de poner a los demás como superiores a nosotros mismos es lo difícil, porque no queremos ceder. Dice también en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Sí, claro. Sí. Por supuesto. Pero una vez más, diría yo, el impulso, la tendencia, la orientación, la gravitación del pecado es hacia adentro, ¿sí? El egoísmo, el egocentrismo. Sí. Y vivimos en esta cultura que nos anima y nos aplaude constantemente el hecho que nos pongamos a nosotros en primer lugar. Y en la cultura, tú primero, tú después y tú de último. O sea, así es. Todo se trata de mí. Así es. Y todo eso vaya influenciado en nuestra manera de ver esto, de renunciar a mis derechos. Y como creyentes ponemos por encima de los demás, de nuestros hermanos, pues siempre a nosotros mismos. Y es por eso que nos cuesta tanto renunciar a nuestros derechos y apelamos a que se haga justicia, a que se nos tome en cuenta lo que estamos haciendo, que se nos escuche, porque a veces tal vez sí, luchamos con el egocentrismo, pero también el problema es de qué manera lo hacemos, porque muchas veces no lo hacemos con un corazón piadoso, un corazón tranquilo, quieto, pacífico, sino exigimos. Así Entonces es. también la manera en que nosotros pedimos las cosas. Sí, totalmente. Tristemente sí, pero así es. Y pastor, entonces, si nosotros vemos el ejemplo de Pablo, de que él renunció a sus derechos, que es lo que Cristo hizo, que renunció a sus derechos, entonces sí deberíamos nosotros renunciar a nuestros derechos como creyentes sin sin renegar tanto. Bueno, claro, yo creo que debemos estar dispuestos a, ¿sí?
debemos estar dispuestos. Sí es cierto que, una vez más, como tú dices, las personas, la otra persona también debe aprender a hacer lo que es correcto, ¿no? Pero, una vez más, si la insistencia en nuestros derechos puede, como en el caso de lo que estamos viendo aquí, estos corintios decían, tengo derecho a comer lo que yo quiera, tengo libertad en Cristo. Pero si va a resultar en dañar a otra persona, vaya, sí, ganaste tu derecho aquí, ¿verdad? Lo protegiste, pero pierdes la relación con la persona, pues no, ¿de qué sirve que tengas tú la razón? La Y que, razón. ¿sí? Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Haya en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, Pablo no hace teología en un vacío, ¿no? Hasta cierto punto es teología a propósito de, ¿no? Sus cartas, sus epístolas no son aún romanos, no son tratados de teología, ¿no? No son compendios de teología, no son teologías sistemáticas, sino el apóstol Pablo está abordando situaciones pastorales y las aborda, por supuesto, teológicamente. Y él aplica la teología a esas situaciones. En este caso, esa grandísima enseñanza cristológica, ¿no? de Filipenses 2 es a propósito de una situación muy puntual en la iglesia. Y él les dice, haya el sentir que hubo en Cristo. O sea, ¿quién debe ser nuestro estándar, nuestro modelo? Pues debe ser el Señor Jesús. O sea, yo debo estar dispuesto a seguir el ejemplo del Señor Jesús, ¿sí? Pedro también habla de esto. Vaya, él les dejó ejemplo para que sigan sus pisadas, ¿no? De hecho lo dice, porque ni aún el Señor Jesucristo le está hablando acerca de vivir como cristianos en situaciones difíciles. Habla gente que estaba expatriada en la llamada diáspora, tuvieron que dejar sus hogares, etcétera, y muchos de ellos estaban siendo, digamos, oprimidos, estaban sufriendo por causa de su fe cristiana, y Pablo les llama a someterse aún Pedro les llama a someterse aún a los amos más difíciles, las esposas casadas con no creyentes, les llama a tener este espíritu de mansedumbre y demás. Pero ¿por qué? Pedro dice, porque ni aún el Señor Jesús, ¿verdad? Él insistió en sus derechos y demás. Claramente habla de eso el apóstol Pedro allí en 1 de Pedro 2 y 3, ¿sí? Y ahí también dice que es mejor que sufran haciendo el bien Claro. que haciendo Algo lo injusto, malo. algo malo. Y eso, pastor, Pero dice que sufran injustamente. Ajá. O sea, es una injusticia. Sí, y lo sabe, o sea, sabe que es una injusticia, pero la importancia del sufrimiento, del tener este sentir, y es que lo que pasa es que no vivimos una cultura que no quiere sufrir. Aunque somos creyentes, no queremos sufrir. Sí, claro. Nadie quiere sufrir voluntariamente, pero ahí mismo dice que participamos de los padecimientos de Cristo, y si nuestro Señor sufrió, pues es lo que nos espera a nosotros también. Claro, y hay que entender también, bueno, la situación que ellos vivían, la audiencia de Pedro, no tenían de otra, ¿no? Porque, como sucede en muchos lugares en el mundo, eres cristiano, el juez mira al otro lado, porque eres cristiano. Sabe que por derecho te corresponde a ti tal sentencia, vaya que él falla a tu favor, pero como eres cristiano va a mirar al otro lado, no va a hacer caso a tu queja, etcétera, ¿no? Pues ni modo, hay que sufrir injustamente por causa de Cristo. Hablemos de una situación que, bueno, no es así como un contexto de persecución. Hazte cuenta que yo era en mi silla, etcétera, y tú viniste y te sentaste. Te digo, Dina, esa es mi silla. Digo, bueno, ¿y qué? No, yo vine, ¿y qué? ¿No? ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a poner a pelear contigo? O sea, no es que yo no te pueda decir, bueno, Dina, yo llegué y yo ya había seleccionado esa silla, yo la puse ahí y todo. Bueno, está bueno, gracias, qué bueno. O sea, ¿cuál debe ser mi actitud? ¿Pelearme contigo? O sea, ¿por la silla? O sea, ¿sí me explico? Sí. Bueno, está mal que yo vaya y le diga a la autoridad, oiga, ¿sabe qué? Pero si ella insiste, o sea, si tú insistes y, bueno, quédate en la silla, no hay problema, ¿sí? No hay problema.
Como el ejemplo de Jerry Bridges, a lo mejor tenía toda la razón de, pues, de quejarse, ¿sí? Pero qué impresión vas a dejar, ¿no? En fin, o sea, hay que tener, bueno, como tú dices, es un asunto al que hemos sido llamados, ¿sí? Hemos sido llamados aún a estar dispuestos a sufrir injustamente, ¿sí? Sí, es nuestro llamado. Así es un Pero llamado. no se predica que es nuestro llamado el sufrimiento muchas veces en muchos lugares. No. Pero es necesario que tengamos una buena teología del sufrimiento. Sí, y digo, tenemos de por sí ya el asunto de fondo, más básico, más fundamental, es el pecado que está en nosotros. 2, la cultura en la que estamos viviendo ahora. Una cultura del merezco, una cultura de tengo derecho a, una cultura de individualismo, una cultura, o sea, que pone precisamente a la persona por encima de otros. Desde la selfie lo vemos, ¿no? O sea, nos hemos movido de una cultura que ponía el peso y se orientaba hacia la comunidad a una cultura de individualismo. Antes, o sea, nos hemos movido de tomarnos fotos con personas a tomarnos fotos de nosotros con personas de fondo. Eso es la selfie. Por eso se llama selfie. De self, o sea, ¿verdad? Entonces, sí me explico, vivimos en esa clase de cultura y eso pues ha ido exacerbando el problema que de por sí ya traemos, ¿sí? Ya no se enseña tanto a los niños a compartir, sino pelea tus derechos, ¿no? Sí. Defiende tus derechos. ¿Sí? Y pastor, eso se ve tan reflejado en lo cotidiano, todos los días, desde el esposo que le reclama a la esposa, desde el niño que reclama en la escuela, o sea, no, a veces no necesariamente son cosas grandes, sino son cosas tan pequeñas en las que se refleja nuestro egocentrismo y que no estamos dispuestos a renunciar a nuestros derechos. Y algo importante que usted predicaba el domingo era de qué tanto estás dispuesto a renunciar a tus derechos por causa del evangelio. Así es, ese es el punto. Ese es el punto. Que todo lo que hacemos es por causa del evangelio, porque si vemos la relevancia y en qué estima tenemos el evangelio, pues tal vez eso nos va a ayudar a cambiar la perspectiva de ver es que yo, sino ver es que Cristo. Exacto. Entonces, exactamente. Por eso digo cuánto importa, cuánto vale, ¿no? Vale más que mi comodidad, vale más que yo tenga aquello que disfruto, vale más, o sea, sí me explico. Estoy dispuesto a renunciar aún a mi salario, si eso fuera necesario. Yo me lo pregunto. O sea, no te creas, me lo pregunto, ¿qué tan dispuesto estoy yo a renunciar al salario o si la iglesia cayera en una situación en la que ya no me puede pagar, ¿sí? O suponiendo que pues me despiden, ¿no? O llega el momento del retiro y por ley me corresponde tanto, ¿sí? Por todos los años que he servido. Y la iglesia no tiene. O sea, sí me lo puede dar, pero si me lo da, es todo lo que tiene en su cuenta, ¿sí me explico? Pero es mi derecho como trabajador, ¿no? Me deben eso. Entonces la iglesia dice, ¿sabes qué, pastor? Pues no hay. Pues te demando, iglesia, ¿no? O sea, parece ficción, pero ha habido casos, aún muy cerca, ¿sí? No quiero decir nombres ni lugares, pero que han dejado instituciones de educación teológica en una situación precaria por llevarse su liquidación que le correspondía por derecho, ¿no? O han demandado a la iglesia o al presbiterio porque les correspondía por derecho. O sea, ¿qué tan dispuesto voy a estar yo a renunciar, o sea, a lo que me corresponde por amor a la iglesia? O si llegara el momento en que la iglesia dice, ya no te podemos pagar. No, bueno, pues ahí nos vemos, ¿no? O buscaré maneras entonces o vivir con menos, o buscar maneras de ganar lo que no me pueden pagar para servirlos. O sea, sí me explico. Entonces, eso no es nada más es un asunto de la iglesia, también tiene que ver conmigo, ¿no? Sí.
Qué difícil, pastor, porque eso implica negarnos a nosotros mismos, pero Claro. quiera Dios ayudarnos a que podamos negarnos a nosotros mismos cada vez más. Y pues esperamos que usted no termine este tiempo de podcast así como un sabor amargo y decir, ay, tengo que negar, porque sí, entendemos que esto está muy difícil, pero el Espíritu Santo obra en nosotros el querer como el hacer según su buena voluntad, y Así solamente es el Señor el que va a producir en nosotros ese anhelo y ese deseo de pensar es que es por la causa de Cristo del Evangelio, no mi causa. Y pensar, es que Cristo Sí. no escatimó ser igual a Dios, es que Dios no escatimó a su Hijo por nosotros. Así es. Y poner la mira en el Señor y verlo, y cada vez que nos queramos ver al espejo, verlo y constantemente recordarnos que necesitamos ver al Señor. Gracias, pastor, por ese tiempo. Ya terminamos este episodio. Y, pues, ¿cuántas preguntas fueron? Así como que... Fueron 4 preguntas. Así fueron. Bueno, hay que decir que fueron 400, Fueron pero, 400. pero solamente pudimos dedicar... Solo pudimos contestar 4 por el ¿no? tiempo, pero 400 preguntas cuando que... no hemos contestado las preguntas, ¿por qué ha pasado? Porque a veces el tiempo Sí. no da, hay preguntas que se extienden mucho, bueno, no que esto se extienda, pero necesitan sí. una mayor explicación, las hemos dejado para el siguiente programa y así. Así que sus preguntas siempre son contestadas. No, la verdad ha sido realmente una conversación muy interesante, al menos para mí, y desafiante también. Vamos a seguir por lo menos unos 2-3 domingos más con por causa del Evangelio, ¿sí? Por causa del Evangelio. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo entonces ya nos dice cuál era su recompensa, ¿sí? ¿Cuál es mi recompensa? O sea, hago a un lado mis derechos, pero no es que no reciba yo recompensa, mi recompensa es esta, dice, ¿no? Entonces, era tan valioso el Evangelio para él, importaba tanto, ¿sí? Que estaba dispuesto a dejar otras cosas de lado, pero no se sentía un miserable, ¿no? No estaba ahí todo entristecido porque no tenía esto que le correspondía. Había algo que era una remuneración mayor para él, ¿no? Que recibir lo que le correspondía. Entonces vamos a seguir hablando de estas cosas. Vamos a hablar también del asunto de, ahora sí, bueno, por causa del Evangelio, Pablo dice, me he hecho judío a los judíos, me he hecho como gentil a los gentiles, bueno, esas aguas tan difíciles de navegar, tan difíciles de navegar, controversiales también, ¿verdad? Pues vamos a hablar de eso en los siguientes sermones. Estamos realmente yo soy muy agradecido aquí por tu compañía en la sobremesa y también a todos pasó. aquellos que envían estas preguntas, y la verdad no puedo dejar de agradecer por estos micrófonos. Por estos micros. Muchas gracias, les agradecemos y esperamos verlos en la próxima sobremesa. Muchas gracias.